Ok, vamos a continuar, hermanos, con el capítulo 4. La vez pasada llegamos hasta, la semana pasada llegamos hasta el versículo 12. Ok, entonces estamos en el versículo 13 ahora de Romanos 4. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Ok, esa promesa, hermanos, está, a ver, es Romanos 4:13, está en Gálatas 3:29, ok, donde Yahshua es la simiente que vino a bendecir a las familias de la tierra, a toda la tierra, ok, sino por la justicia de la fe. Entonces, ¿por qué no fue por la ley? Bueno, porque la promesa él la recibió, hermanos, en Génesis capítulo 15, versículo 5. Vamos a ver Génesis 15, por favor. Lo mencioné, es Gálatas 3:18. Sin embargo, vamos a Génesis capítulo 15, sí, versículo 5, donde dice: y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Bueno, ahí está hablando de una descendencia, hermanos. Cuando le dice, así será tu descendencia, es una descendencia que tiene dos interpretaciones, o son dos descendencias. Y Pablo nos explica cuáles son las dos descendencias, hermanos. Ok, vamos a seguir leyendo. Perdón. Ok, si estamos en Romanos 4:13. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Seguimos leyendo para que veamos cuáles son las dos descendencias. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, versículo 16, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Ahora, ¿cuál es toda su descendencia? Fíjense, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, conclusión, hermanos, ¿cuáles son las dos descendencias de Abraham? Aquí lo está diciendo. Una es la descendencia que es de la ley, y otra, la descendencia que es de la fe. Por lo tanto, ¿quiénes son? Así es, pero la que es de la ley, ¿quién es? Es Israel. Es Israel. Recuerden, hermanos, que en aquel tiempo era Israel y que la tribu de Judá era solamente una de las 12, ¿ok? Ya en el Nuevo Testamento, en los evangelios, ya vemos un énfasis marcado en judíos, ¿sí? Y esto es por dos razones, hermanos. ¿Por qué en el Nuevo Testamento ya vemos un énfasis muy marcado sobre los judíos? Número uno, porque 10 de las tribus se dispersaron. Esa es una razón. Y en el reino del sur quedaron solamente Judá y Benjamín. Y la segunda razón, hermanos, es porque cuando los evangelios dice judíos, está refiriéndose a la religión, no necesariamente a pertenecer a la tribu de Judá, sino a la religión, ¿ok? Y en esa religión, hermanos, no nada más estaba la Torá, estaban tradiciones de hombres, ¿ok? Las cuales muchas veces Yahshua los acusó de poner por encima de la Torá. Muchas veces Yahshua acusó a los judíos de poner sus tradiciones por encima de la Torá, ¿ok? Entonces las dos descendencias de Abraham es primero la que es de la ley. ¿Por qué de la ley? Bueno, porque a todo el pueblo de Israel, hermanos, Yahweh le dio la ley en el monte Sinaí, ¿ok? Porque
¿Qué le dijo Dios a Abraham? En Génesis capítulo 15 dice: y tu descendencia, Abraham, que será muy numerosa, va a ir a Egipto. ¿Y qué les va a pasar ahí? Van a ser esclavos 430 años, pero luego yo los voy a sacar de ahí con brazo fuerte. ¿Ok? ¿Se cumplió eso? ¿Y qué pasó cuando los sacó con brazo fuerte? ¿A dónde los llevó? Al monte de Sinaí, para darles la Torá, ¿verdad? En el primer, ¿qué cosa? Shavuot, en el primer Pentecostés, ¿ok? La Torá. Ahora, por eso es que a Israel se le llama la descendencia de Abraham en cuanto a la ley, y a nosotros se nos llama la descendencia de Abraham en cuanto a la fe. Sin embargo, hermanos, aquí es muy importante que no caigamos en el error de hacer la división: Israel es de la ley, nosotros de la fe. No. Porque Yeshua vino a cumplir la promesa hecha a Abraham. ¿Cuál era la promesa? Que la simiente vendría a salvar, ¿verdad? Que Yeshua vendría a librarnos del pecado y de la maldición de la ley. ¿No fue esa la promesa? ¿Ok? ¿Y a quién le dio esa promesa? Al pueblo de Israel. Y entonces cuando vino Yeshua, o cuando estaba Miriam embarazada, el ángel que se le aparece a José, el ángel Gabriel, le dice a José: José, llamará su nombre Yahoshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? A Israel de sus pecados. Por lo tanto, Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, cuando dice: a lo suyo vino, ¿qué era lo suyo? ¿A qué vino? ¿A salvar a quién? A su pueblo de sus pecados. A lo suyo vino, pero los suyos, Israel, no lo recibieron, o sea, la mayoría. Pero a los que sí lo recibieron, ¿de quién? A los que sí lo recibieron, de Israel, hermanos. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, la descendencia de Abraham de la fe, la descendencia de la fe es Israel, que creyó, y gentiles, que creímos. Entonces hay una sola manera de ser descendientes de Abraham y recibir la promesa. Esa una sola manera, ¿cuál es? Creer en Yeshua. Porque ¿qué pasa con el Israel físico que no cree en Yeshua? Quedan fuera, están perdidos. ¿Qué les dijo Yeshua en Juan capítulo 8? Muy duro: ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes son hijos del diablo. ¡Qué duro! Está terrible eso, ¿ok? Y es por eso, hermanos, que Abraham recibió la promesa y creyó, y le fue contado por justicia. Puso su fe en la promesa antes o después de la circuncisión. Antes. ¿Para qué? Para que la promesa fuera por fe y no por ley. ¿Ok? Porque de otra manera habríamos tenido que primero circuncidarnos los varones y después creer. Y no seríamos salvos sin la circuncisión. Pero por eso el Señor lo hizo de esa manera. Ahora, versículo 13, regresamos, ya que aclaramos eso. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y me gusta mucho, hermanos, esta frase, porque casi siempre utilizamos nosotros la expresión: somos salvos por fe, somos salvos por fe, somos salvos por fe. Y es verdad. Sobre todo basándonos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero aquí Pablo está utilizando una expresión algo diferente, porque no solamente dice por fe, sino por la justicia de la fe.
Entonces, ¿qué tiene que ver la justicia aquí? Híjole, es que la justicia de la fe es poner la fe, hermanos, en la justicia de Yahshua. Porque no fuimos salvos solo por gracia, fuimos salvos por justicia. ¿Por qué? Porque es justo que la ley se cumpla. ¿Correcto? Y la ley que en este caso se tenía que cumplir era que muriéramos. Porque está establecido, la paga del pecado es muerte. Eso era lo justo. Pero Yahshua primero cumplió la justicia en dos sentidos. Primero, cumplió la justicia en que obedeció en todo. Y segundo, cumplió la justicia en que llevó nuestro castigo, hermanos. Por eso, la gracia y la fe no podían salvarnos a menos que primero se hubiera realizado la justicia. ¿Y cuál fue la justicia entonces? Primero, eso fue en segundo lugar. Primero, que Yahshua obedeció en todo, en él no hubo pecado. Y en segundo lugar, el sacrificio. ¿Ok? Porque era un sacrificio, hermanos. La cruz fue para él un sacrificio horrible, no solo por lo que sufrió en la crucifixión en sí, sino por la tortura espiritual que se realizó contra él cuando estaba en la cruz. ¿Ok? Entonces, hermanos, ese castigo fue fue horrible haber muerto por nosotros en la cruz. Y era lo correcto, porque era el castigo que la Torá establecía contra el pecador. Entonces, los dos aspectos de la justicia de Yahshua son, repasando y estableciendo: primero, él obedeció toda la Torá, y segundo, él estuvo dispuesto a que a él se le aplicara el castigo justo de la Torá por el pecado. ¿Ok? Por lo tanto, hermanos, esta expresión que Pablo nos da aquí en el versículo 13 es tremenda. Tiene una revelación muy profunda. Nosotros hemos sido salvos, hermanos, por la justicia de la fe. No solo por la fe, por la justicia de la fe. ¿Qué significa la justicia de la fe? Que cuando tú decides poner tu confianza en la obra de Yahshua, su justicia se te aplica a ti, porque primero tú reconociste tu injusticia. No puedes tú recibir la justicia de Yahshua si primero no reconoces tu injusticia. No puedes recibir perdón de pecados si primero no reconoces que has pecado y no te arrepientes. Entonces, ¿cuál fue la justicia de Yahshua? Obedecer la Torá. ¿Cuál ha sido tu injusticia y la mía y la de todos? Desobedecer la Torá. Pecado. Entonces tú dices: Padre, me arrepiento, lo reconozco. Ahora, hermanos, ese mensaje se lo dio Pedro el día de la celebración de Shavuot o Pentecostés, después de que se derramó el Espíritu Santo, y le dijo a los judíos que estaban ahí en Jerusalén y que estaban escuchando su mensaje, les dijo, cuando ellos preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Verdad? ¿Qué les respondió Pedro, hermanos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados. A los judíos, hermanos, Pedro les estaba diciendo: arrepiéntanse. No estaba hablando con gentiles idólatras paganos, estaba hablando con el pueblo de Israel, con los judíos que estaban ahí obedeciendo la Torá, pero eran igualmente pecadores. Ellos también necesitaban. Ahí es donde está demostrado que ser descendiente de Abraham por la ley o por la carne
no es suficiente. Tú también tienes que arrepentirte. ¿Ok? Seguimos. Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Es por eso, hermanos, que la salvación es para todo el mundo. ¿Ok? A través del pueblo de Israel, por medio de la sangre del Mesías judío, que cumplió toda la Torá a la perfección, que obedeció hasta el último momento, la salvación es para todo el mundo, hermanos, no solamente para el Israel físico. Ahora, el versículo 15 es interesante, dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Bueno, y esto sí puede ser dado a confusión, porque sobre todo si tenemos, o cuando tenía yo, o por los que tienen la postura de que la ley ya no tenemos que obedecerla, este puede ser un argumento mal tomado, mal interpretado, pero al fin puede ser un argumento de que, hermano, la ley produce ira. A ver, un momento. Primero que nada vamos a ver qué es lo que la palabra misma dice acerca de la ley, ¿verdad? Y la semana pasada, hermanos, les leí un pasaje muy interesante, lo voy a volver a leer, que es en el Salmo 119 y el versículo 47, donde dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. ¿Qué produce los mandamientos en el corazón del escritor, hermanos? Regocijo, gozo. Salmo 19. Ahora, nada más leí un versículo del Salmo 119, porque si lo leemos todo, nos vamos a encontrar cosas hermosas que dice acerca de la obediencia a la Torá. Pero vamos al 19. Salmo 19, por favor. Y a partir del versículo 7. Dice la palabra, la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué quiere decir convierte el alma? La transforma, la cambia, la renueva, la modifica, o sea, convierte el alma, hermanos. Es decir, si era yo desobediente, el Señor me enseña humildad. Si era rebelde, me enseña a someterme. Si odiaba, me enseña a amar. Si yo era tacaño, me enseña la generosidad. O sea, si yo era una persona deshonrosa, me enseña a ser honorable. Cambia mi alma. Si yo no buscaba a Dios, me enseña a buscarlo. Si no me interesaba su palabra y su presencia, me enseña a deleitarme en su palabra. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia. Entonces, ¿cómo va a producir ira la ley, hermanos? Ahora, no estoy diciendo que lo que dice Pablo no es verdad. Sí es verdad, la ley produce ira, está escrito, pero ¿cómo? Y no puede ser ese un argumento para decir, yo por eso no ando en eso de la ley, porque la ley produce ira. Hello, con todo lo que leemos en la palabra. Además, hermanos, vemos aquí el Salmo 19, seguimos leyendo, el testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son verdad, que alegran el corazón. Alegran el corazón. Miren, hermanos, si una persona, porque ha habido muchos, y han escrito libros, ¿verdad, Pedro y Fabi? Que estuvieron en el camino mesiánico y luego se salieron todos decepcionados, y por eso digo, hasta han escrito libros sobre los peligros del camino mesiánico. ¿Qué pasó? Es decir, algo no estuvo bien, y no estoy diciendo precisamente que en ellos algo no estuvo bien. Probablemente en la congregación en la que estuvieron involucrados, ¿qué sucedió? Que el caminar en la Torá no produjo gozo.
alejaron de la palabra. Probablemente hicieron lo mismo que el pueblo de Israel. Empezaron a tomar tradiciones de hombres, costumbres no obtenidas de la palabra de Yahweh. Y más que eso, empezaron a practicar aún la palabra con la motivación equivocada, por las razones equivocadas. Porque, hermanos, cuando comenzamos, es que si haces esto y aquello o desobedeces la Torah, Dios te va a castigar y vas a ver, van a venir maldiciones a tu vida. Es que están entre la ley, entre la palabra y la ley oral. Además de eso, Hay mucha confusión en eso. bueno, pero vamos a suponer que nosotros nos basáramos únicamente en la Torah, solo la palabra. Pero si lo hacemos con la motivación equivocada, no, vamos a robar el gozo. ¿Ok? Aun cuando nos sujetemos únicamente a la palabra. Cuando comenzamos con acusación, condenación, y yo soy mejor, y si tú, y más vale que no hagas aquello, porque entonces, hermanos, y esto no es exclusivo del camino mesiánico. Estas actitudes no las tenemos nada más entre aquellos que estamos buscando caminar en la Torah. La iglesia ha tenido ese problema toda la vida, hermanos. Y que si no diezmas, y que si no asistes a la reunión de oración, y que si no vienes a limpiar y a barrer o a trapear, y que si esto, y que si no participas, y que si dejas de venir un mes. O sea, ¿no hay así muchas congregaciones? Ahora, Dios es digno de obediencia. Él es digno de que lo honremos y lo glorifiquemos, pero Él anhela que brote de nuestro corazón, no de amenazas. Nosotros creemos en el diezmo, hermanos, y creemos que el diezmo debe otorgarse o debe de entregarse en el lugar donde nos congregamos. Eso es lo que yo creo. Una de las características de muchas de las comunidades mesiánicas hoy en día es que ya no creen en el diezmo. Y dicen, es que, ¿por qué tenemos que diezmar? Si eso era cuando había templo, y porque el diezmo era en grano, y porque se entregaba a los levitas. Ya no hay levitas, ya no hay templo, ¿a dónde vamos a diezmar? Dicen ellos. Lo que yo digo es que es como el Shabbat, no es de la ley, hermanos, es de la creación. ¿Cuándo estableció Dios el Shabbat? ¿En la ley o en la creación? En la creación. ¿Cuándo estableció Yahweh el diezmo? ¿En la ley o en la creación? En la creación. El árbol de la ciencia del bien y del mal, lo vas a cultivar, me lo vas a cuidar, pero no vas a comer de él. Es mío. Resérvalo para mí. Ahora, ¿cuándo comenzó Abraham a diezmar? ¿Con la ley? Antes de la ley. Después de que creyó y le fue contado por justicia, Abraham comenzó a diezmar. ¿Qué hacía Abraham? Bueno, lo que ganaba, o cuando derrotaba algún ejército, dice que Abraham le daba los diezmos de todo a Melquisedec. Y Melquisedec le daba a Abraham, ¿qué cosa, hermanos? Pan y vino. Pan y vino. Lo bendecía. Y luego en Hebreos, ¿qué es? Capítulo 7, no recuerdo bien, perdónenme. Pero en Hebreos, Pablo dice, hermanos, aquí los hombres diezman, las personas diezman a hombres en la tierra, pero allá recibe el diezmo uno que es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Yahshua. Y él nos bendice, ¿verdad? Entonces el diezmo, hermanos, no se originó en la ley. Jacobo diezmó y todavía no estaba la ley. El hecho de que no haya templo o sacerdotes o levitas a mí no me afecta. Estoy convencido en mi corazón por Génesis que el diezmo es la voluntad de Dios para mi vida, y lo hago con gozo. Me gozo en diezmar. Y aquí está la canasta. Pero si tú dices, yo no creo en eso, yo solamente ofrendo, no es mi asunto. Ni tengo por qué
condenarte o acusarte o regañarte o advertirte o amenazarte, y si no diezmas aquí y allá, porque Dios conoce tu corazón, porque Dios ve, y porque si el Señor quiere que hagamos algo, quiere que lo hagamos por la motivación correcta, hermanos, no por obligación. ¿Ok? Entonces nos quedamos en el Salmo 19, en el versículo 8. Bueno, ya leímos: los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro. Salmo 19, 8. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Y luego dice el versículo 10: deseables. Deseables. ¿Qué son deseables? Los mandamientos. Son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y además que son dulces, más que miel, y que la que destila del panal. Qué gozo es, hermanos, obedecer la Torah. De veras, es una bendición. Y no es eso a lo que se refería Pedro en Hechos 15 o Jacobo, cuando dijeron: ¿para qué vamos a poner sobre ellos cargas que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? No se refería a la Torah, se refería a todos los rituales, a los sacrificios, a los holocaustos, a los ritos de purificación por esto y por aquello. Eso sí es insoportable, no el obedecer los mandamientos. Entonces, regresando a Romanos 4, donde dice: pues la ley produce ira, entonces ¿a qué se refiere Pablo? Hermanos, ¿la ley produce ira? ¿No dice Pablo mismo porque la ley es buena, santa y justa? Entonces, ¿la ley produce ira o qué? Produce ira para los que no aman a Dios y aman el pecado. Ahí está. La desobediencia a la Torah produce ira de Dios. Porque en Romanos capítulo 1, hermanos, versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, ¿qué es injusticia? Desobediencia. Entonces la ira de Dios se revela contra el adúltero, contra el perverso, contra el fornicario, contra la homosexualidad, contra el homicidio, contra la deshonra a los padres, contra el robo, contra la mentira, contra la idolatría. ¿Ok? Pero Arturo mencionó algo, un aspecto también diferente. La ley produce ira para el que no cree. En otras palabras, no solamente en Dios produce ira la desobediencia a la Torah, pero a las personas que se oponen a la Torah les produce ira escuchar los mandamientos, o escuchar el Evangelio, o escuchar el nombre de Yahshua, o escuchar que alguien diga: arrepiéntete. De veras, hermanos, les produce ira. No sé si alguna vez ustedes han visto, pero me ha tocado ver en internet vídeos de personas que están predicando en la calle, hablando de Yahshua, hablando de arrepentimiento, exhortando contra el pecado, y empieza a juntarse la multitud alrededor, y muchos empiezan a atacar, a maldecir a la persona, a provocarla, porque realmente se enojan porque alguien predique acerca de Cristo. Pero ese es celo por su religión o por su pecado, porque muchas de las personas no tienen ninguna religión, simplemente quieren que los dejen vivir en su pecado a gusto, que nadie los moleste. Pero también la religión puede ser causa de ira, hermanos. Lo que le pasó a Esteban también. Lo que le pasó a Esteban, los mismos religiosos se llenaron de ira porque Esteban les predicó la verdad y les dijo que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, estaba a la diestra del Padre intercediendo por nosotros.
los llenó de ira, los sacaron a apedrearlo. Y Pablo aprobando eso, ¿verdad? Sí, hermanos, la verdad produce ira. ¿Ok? El asunto es de que a lo que Pablo se refiere aquí, hermanos, es, y esto lo entiendo de esta manera también, la ley produce ira, hermanos. La dependencia de la ley para salvación produce ira. ¿Qué ha estado discutiendo Pablo en todos estos capítulos, hermanos? Todos los capítulos 2, 3 y 4, Pablo ha estado discutiendo que la salvación no es por la Torah, es por la gracia. Y si una persona depende de su obediencia a la Torah para ser salvo, entonces esa dependencia, hermanos, produce ira. Y esa ira produce temor. En otras palabras, la persona siempre está pensando, Dios está enojado conmigo. Dios está enojado conmigo. Porque he desobedecido aquí y allá. Y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 7, hermanos. Donde Pablo dice, yo como judío conozco la Torah y quiero obedecerla, pero no puedo porque hay una ley más fuerte dentro de mí, que es la ley de la carne y del pecado. ¿Qué hago? Soy miserable. Soy miserable. Además que Pablo estaba diciendo eso poniéndose en el lugar del judío incrédulo, no porque Pablo realmente sintiera o creyera eso en su propia vida. Pero eso lo veremos ya en su momento. Allá como por el mensaje 88, 89, vamos a ver el capítulo 7. Ok. Entonces, termina diciendo Pablo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y es verdad. Si no existe una ley que establezca que las bicicletas no deben de circular arriba de la banqueta, entonces yo me puedo subir a la banqueta con la bicicleta y no voy a estar quebrantando ninguna ley. Es peligroso, no es correcto, no es conveniente porque puedo golpear a una persona, a un niño, a un anciano que vaya caminando por ahí, ¿verdad? Pero mientras no haya una ley, no es transgresión, ¿verdad? Y no me pueden multar por eso. Ya cuando se ponga la ley, los ciclistas tienen prohibido circular arriba de las banquetas, entonces sí yo ya tengo que tener cuidado. Más bien, siempre tengo que tener cuidado, pero no es delito, no es infracción mientras no haya una ley. Ahora, la ley de Yahweh no comenzó, hermanos, en Sinaí. Comenzó en la creación también. Porque no dice la palabra de Abraham que él era perfecto en todos los mandamientos, preceptos y estatutos de Yahweh. O sea que ya los conocía, ¿verdad? Solo que se las dio al pueblo de Israel de una manera gloriosa y majestuosa para que se constituyera en el fundamento de la nación y en la manera santa de vivir para Israel. La salvación es por fe, hermanos, es por gracia. No es por la obediencia a la Torah. La obediencia a la Torah es el anhelo de nuestro corazón que hemos sido salvos porque queremos honrar y glorificar al Rey. Queremos andar conforme a su corazón, de acuerdo con su voluntad y honrarlo y gozarnos. Yo me he gozado en estos últimos años, hermanos, de 2015 para acá, de una manera que yo no me había gozado anteriormente. ¿Ok? Entonces, esa es mi experiencia personal. La de ustedes, pues no sé, cada quien, ¿verdad? Pero la ley es la voluntad perfecta del Padre. Y la ley, hermanos, es desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay nada más que el Pentateuco. Es desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la Torah.